Vamos a leer el Evangelio según San Marcos en el capítulo 10, versículos 28 al 31. En aquel tiempo Pedro se puso a decir a Jesús: Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo: En verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o tierras, por mí y por el Evangelio, que no reciba ahora, en este tiempo, 100 veces más, casas, y hermanos, y hermanas, y madres, e hijos, y tierras, con persecuciones, y en la edad futura, vida eterna. Muchos primeros serán últimos, y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué nos da el seguimiento de Jesús? Todo había comenzado con la pregunta del rico: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Tenemos ahora la respuesta definitiva. El seguimiento de Jesús es una ruta que desemboca en la vida eterna. El rico no fue capaz de responder a la llamada, el ven y sígueme, que le expresó Jesús. Y cuando éste se marchaba triste, los discípulos quedaron estremecidos frente a la impotencia humana endurecida frente a un amor primero, y preguntan: entonces, ¿quién podrá salvarse? A lo cual Jesús les responde: para los hombres es imposible, no para Dios. Dios lo puede todo. Si por una parte Jesús pone de relieve cómo la riqueza puede impedir el alcanzar la vida eterna, la entrada en el reino de Dios, también es verdad que a la potencia de Dios no se le pueden poner límites. Pues bien, ese era el Evangelio de ayer. Viene ahora una tercera parte dentro de esta misma secuencia narrativa del Evangelio de Marcos en el capítulo 10 y que ha empezado en el versículo 17. Leemos hoy los versículos 28 al 31. Los discípulos le presentan a Jesús la otra cara de la moneda, porque ellos le han dado su sí al Señor. Y su continuar todavía al lado de Jesús es una luz de esperanza. Este es el pasaje que nos ocupa ahora, el diálogo final de los discípulos con Jesús al respecto, que da el seguimiento discipular. La primera y la segunda parte fueron particularmente emotivas y dramáticas. Ahora el ambiente se calma de nuevo, si bien el tema sigue vigente: la radicalidad del seguimiento de Jesús, dejándolo todo por él. Veamos lo que sucede. Pedro toma la palabra en nombre de sus compañeros discípulos para poner en evidencia el contraste entre el paso que ellos dieron cuando renunciaron para seguir a Jesús, a sus cosas para seguir a Jesús, y el paso que el rico no fue capaz de dar. Y Pedro lo dice claro: ya lo ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Así ocurrió el primer día de su vocación, y así sigue siendo todavía. Soltaron las redes, sus trabajos, sus familias, sus proyectos personales para seguir de cerca a Jesús de Nazaret, quien los fascinó desde el primer instante y cuya presencia les llena el corazón. Por eso siguen ahí. Los discípulos de Jesús, encabezados por Pedro, son un ejemplo del hecho de que la potencia de Dios está obrando en ellos, sosteniendo su impotencia. Y Pedro muestra este hecho evidente, pero enseguida deja los puntos suspensivos. Ya lo ves, lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Puntos suspensivos. En este momento interviene Jesús.
Jesús recibe la declaración de Pedro, la generaliza, la concreta y la complementa mencionando las consecuencias de este paso. Comienza con un en verdad les digo. Se trata de una expresión semita, frecuente en los evangelios, como bien sabemos, y que subraya que lo que se va a decir tiene autoridad y un valor incondicionado. Más aún, mucho más, indica que lo que sigue tiene valor universal. Vale para los discípulos de todos los tiempos que hagan eso mismo, el dejar todo para seguir a Jesús. A continuación, Jesús dice tres cosas a propósito de la renuncia para el seguimiento. Pongamos cuidado. Primero, explicita la motivación de la renuncia y la reorientación de la vida. Dice Jesús, nadie que haya dejado por causa mía y por causa del Evangelio. El seguimiento de Jesús abre un horizonte de futuro, unidos de manera indisoluble a la persona de Jesús y al Evangelio del reino proclamado por él, y que aquí son puestos a la par. Jesús y el Evangelio están al mismo nivel, como si fuese lo mismo. Esto determina el futuro de la vida, señala la ruta de la esperanza hacia la cual se camina. Segundo, Dios no da proporcionalmente, da mucho más, da centuplicado. El dejarlo todo se corresponde correlativamente con un recibirlo todo. Con esto Jesús expone cuáles son los frutos del seguimiento discipular. Quien ha dejado la familia y los bienes por él y por el Evangelio no será pobre, sino muy rico. ¿Por qué lo dice? ¿Y en qué sentido lo dice? Porque se recibirá el céntuplo de lo que queda. Pero atención, Jesús distingue entre el tiempo presente y el tiempo futuro. Ahora, con persecuciones, y en el futuro, la vida eterna. El tema de las persecuciones pertenece a una realidad de la comunidad marcana, ya entrevista en la explicación de la parábola del sembrador, en el capítulo 4, versículo 13, cuando habla de la semilla que se malogra y que en tiempos de persecución, bueno, la persona no resiste. Y el tema de la persecución será visualizada todavía con muchos detalles en el discurso escatológico del capítulo 13, versículos 9 al 13. Y es en el mundo futuro en el que Dios llevará a su pleno cumplimiento su potencia como rey. Allí ya no habrá persecuciones, sino vida eterna, que es la vida del eterno en uno. Y es una gran esperanza. Hay personas que en este momento están siguiendo a Jesús, probablemente como tú. Personas que se saben sostenidas por el Señor y que están en el camino de la vida eterna. Esta promesa de futuro no está desconectada del presente. Ocurre a pesar de los obstáculos y de las dificultades que se presentan en el camino. Como lo dice claramente Jesús, lo hacen por medio de las persecuciones padecidas en esta vida por causa de la fe en Cristo. Los discípulos mismos ya han visto varias de estas dificultades en los episodios anteriores en el camino a Jerusalén. No obstante, la alegría es mayor. Se goza también del abrazo de una nueva familia, ganada en el seguimiento compartido del Señor. En ella se tiene todo 100 veces más de lo que se había dejado. La vida se llena siempre de rostros y de buenas relaciones. Seguir a Cristo no es cuestión de sacrificios porque sí, sino de multiplicación de vida. Es un dejarlo todo para recibirlo todo. Y con este corazón multiplicado, seguir el Evangelio es encarnar otra lógica de vida que alcanza cielos nuevos y tierra nueva en los que florece la vida. Todo discípulo podría decir, con la poetisa italiana Marina Marcolini, con los ojos en el sol, cada alba yo sé
que renunciar por ti es igual que florecer. Tercero, Jesús concluye su respuesta a Pedro con esta frase formidable: porque muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. Lo podemos entender mejor con ejemplos de este mismo Evangelio. Muchos que ahora son los primeros, como los invitados de Herodes, ¿se acuerdan la fiesta de cumpleaños del rey en el capítulo 6, versículo 21, que ocupaban las primeras sillas, pasarán al último puesto? Y los que ahora son los últimos, como es el caso de los discípulos de Jesús, cuando se ponen al servicio, haciéndose pequeños con los pequeños, como dice 9:34, ellos serán los primeros. Lo cierto es que a pesar de todo hay una gran identificación de los discípulos con su Señor. Saben que están con Él, saben lo bueno que es Dios, que en Él lo tienen todo y que con Él caminan hacia la vida. ¿Qué lección nos deja este pasaje? Lo que ha pedido Jesús es dejar de lado lo que nos impide volar. Vivir de una manera sencilla, siguiendo los pasos de Él, desata posibilidades impensables. Y Jesús se propone a sí mismo: sígueme, mí, dice Jesús, y tendrás un tesoro en el cielo. Pero la gente sigue es al dinero. Pero Él insiste: sígueme. Mi vida es una fuente de vida buena, bella y feliz. Porque, porque la pasión de Dios es multiplicar por 100 eso poco que tienes, esa nada que eres, para llenar tu vida de afectos y de luz. Y entonces entendemos que Dios es alegría, libertad y plenitud, y que el reino de Dios viene con el florecer de la vida en todas sus formas, y que su corona es la vida eterna. El Señor me dice: te daré un tesoro de rostros. No poseerás nada, no te apropiarás de nadie, y sin embargo gozarás del mundo entero. Serás pobre y señor como yo lo soy. Y yo le respondo: seguirte, Señor, es lo mejor que me ha podido pasar en la vida.